Las obligaciones naturales. ¿Qué son las obligaciones naturales? De acuerdo al artículo 1470, obligación natural es el vínculo jurídico entre personas determinadas en cuya virtud una se encuentra en la necesidad de ejecutar en favor de la otra una determinada prestación. De acuerdo al artículo 1470, obligación natural es el vínculo jurídico entre personas determinadas en cuya virtud una se encuentra en la necesidad de ejecutar en favor de la otra una determinada prestación, pero que no confiere al acreedor acción para demandar su cumplimiento, sino que únicamente la excepción para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ello, pero que no confiere al acreedor la acción para demandar su cumplimiento, sino únicamente la excepción para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ello. Esto es lo más importante de las obligaciones naturales, que si bien hay un vínculo jurídico donde una persona se encuentra en la necesidad de ejecutar en favor de otra una determinada prestación, lo que ocurre aquí es que el acreedor no tiene acción para demandar su cumplimiento forzado. Como por ejemplo, una persona debe a otra 1.000.000 de pesos, pero esa deuda se originó en el año 2010. ¿Qué ocurre? Que esa deuda ya está prescrita. O sea, el acreedor no puede accionar contra el deudor, porque ya prescribió el plazo para ejercer la acción de cobrar. Entonces, si bien el acreedor no puede cobrar, sí el deudor puede pagar voluntariamente. Entonces, el deudor paga voluntariamente y el acreedor sí puede retenerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que el deudor pague y después diga devuélvemelo porque ya la obligación estaba prescrita, porque han pasado 10, 11 años, el acreedor está autorizado para retener ese pago, porque se pagó bien. No hay facultad para exigir, pero sí la ley le otorga facultad para retener lo dado o pagado en razón de ellas. La ley, o la doctrina más bien dicho, divide las obligaciones en grupos. Primer grupo serían las obligaciones nulas porque no han cumplido, no han podido perfeccionarse como civiles. Está en el artículo 1470, número 1 y 3. Entonces, el primer grupo que las divide la doctrina son las nulas porque no han podido perfeccionarse como civiles. Artículo 1470, número 1 y número 3. Entonces, de acuerdo al Código Civil, artículo 1470, número 1, señala: artículo 1470. Las obligaciones son civiles o meramente naturales. ¿Ya? Número 1. Dice, las obligaciones son civiles o meramente naturales. Las civiles son aquellas que dan derecho a exigir su cumplimiento. Naturales, las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas se autorizan para retener lo dado o pagado en razón de ellas. Número 1. Las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos. 1470, número 1. Las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos. Y número 3. Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles. Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida. Si se examina el artículo 1470, se observa
que las consignadas en el número 1 y 3 son obligaciones que proceden de actos que adolecen de nulidad. Son obligaciones defectuosas por omisión de requisitos de forma del acto que las origina, atendido a su naturaleza o a las normas que aseguran la protección de los incapaces. Entonces, la 1. Las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son sin embargo incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos. Se trata de obligaciones contraídas por ciertas personas relativamente incapaces. Personas relativamente incapaces, que son los menores adultos, con infracción de las formalidades establecidas por la ley destinadas a su protección. Acá, importante es que deben descartarse las obligaciones contraídas por los absolutamente incapaces, que los actos de los absolutamente incapaces ni siquiera producen obligaciones naturales, son siempre absolutamente nulos. Ahora, el número 3 de las obligaciones naturales, las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que se produzcan sus efectos civiles, y da como ejemplo el código, como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no ha sido otorgado en la forma debida. ¿Ya? El número 3 solo se aplica a los actos, no a los contratos ni a las convenciones, ¿cierto? En este ejemplo, por ejemplo, del testamento, puede ser que faltaba un testigo. Por eso no fue otorgado en la forma debida, por eso el testamento es nulo. ¿Ya? En relación a este numeral 3, cabe recordar y hacer una distinción que se ha planteado entre solemnidades exigidas para la existencia del acto jurídico y aquellas exigidas para su validez, que son diferentes. No hay duda que las solemnidades cuya omisión puede originar una obligación natural son solo las segundas, o sea, aquellas exigidas para su validez. En efecto, de omitirse una solemnidad indispensable para la existencia del acto jurídico, mal pueden hacer una obligación alguna, ni siquiera natural, pues no hay acto jurídico del cual emane. Entonces, las que pueden faltar son las de validez, porque si falta la existencia no hay acto jurídico. Las de validez. Las de validez son las que pueden faltar. Por eso genera una obligación natural. Ahora, el segundo grupo de las obligaciones naturales. Obligaciones civiles desvirtuadas. El segundo grupo. Las obligaciones que nacieron perfectas, pero que por circunstancias posteriores se transformaron en naturales. Obligaciones que nacieron perfectas, pero que por circunstancias posteriores se transformaron en naturales. Segundo grupo de obligaciones naturales, entonces las desvirtuadas. Tenemos el artículo 1470, número 2 y el número 4. El número 2 señala las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. Nacieron perfectos, pero se extinguieron por la prescripción. Y el número 4, las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Entonces, 1470, número 2, las obligaciones extinguidas por la prescripción. Cabe consignar que si la prescripción deja subsistente una obligación natural, en definitiva, extingue las acciones antes que las obligaciones. Entonces lo que hay que consignar es que si la prescripción deja subsistente una obligación natural, en definitiva extingue la acción antes que la obligación. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablaba en el ejemplo del deudor de hace 10 años. ¿Qué pasa? Que el acreedor ya no tiene la acción para exigir el cumplimiento forzado de la obligación. La obligación está, él la puede cumplir porque es una obligación natural de hacer el pago del $1.000.000, pero lo que no tiene el acreedor es la acción para exigir el pago al deudor, la acción para demandar el cumplimiento forzado de esa obligación. Eso es lo que no tiene. Ahora,
Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Artículo 1470, número 4. Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Se trata de obligaciones que nacieron perfectas, pero, demandado el deudor, el acreedor no logró acreditar su existencia. Se trata de obligaciones que nacieron perfectas, pero, demandado el deudor, el acreedor no logró acreditar su existencia. Así, por ejemplo, cuando una obligación se originó en un contrato consensual y su monto excede las 2 unidades tributarias mensuales, el acreedor no puede probar la existencia de aquella, al no disponer de otra prueba que la de testigos, excluida por la ley en tal hipótesis. Con todo, si se paga dicha obligación, no obstante haberse desconocido en juicio, a falta de prueba, se paga una obligación natural. ¿Qué quiere decir el ejemplo? Que las obligaciones que son de más de 2 unidades tributarias deben consignarse por escrito. Por escrito, siempre por escrito. Pero, por ejemplo, si la obligación es de 1.000.000 de pesos, yo no tengo una acción como acreedor para demandar en juicio el cumplimiento forzado de la obligación del 1.000.000 de pesos. ¿Por qué no? Porque la ley me señala que las obligaciones que son de más de 2 UTM deben consignarse por escrito. 2 UTM al parecer son como 100 y algo, 100.000 pesos, 104.000 pesos, algo así, si no me equivoco. Entonces, como la deuda era de 1.000.000, la ley me exigía que yo lo pactara por escrito, no de palabra. Por eso es tan importante que las cosas se hagan por escrito y ojalá ante notario. Entonces, en este caso, señala, número 4, las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba, la prueba es esa. ¿Por qué? Porque si la obligación es de menos de 2 UTM, digo, me debes 100.000 pesos. No hay nada escrito. Ok, llevo testigos. Ningún problema. Ahí puedo exigir su cumplimiento forzado. Pero como era de más de 2 UTM, era de 1.000.000 de pesos, ya los testigos no me sirven. De eso habla el numeral 4. Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Efectos de las obligaciones naturales. Efectos de las obligaciones naturales. En cuanto a la autorización para retener el pago, en cuanto a la innovación, en cuanto a la compensación, en cuanto a la posibilidad de ser caucionadas. Primero, efecto de las obligaciones autorizan al acreedor para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Se trata del principal efecto. El principal efecto. El principio fundamental en juego es el siguiente. El cumplimiento de una obligación natural no es un acto de liberalidad, sino un pago. El cumplimiento de una obligación natural no es un acto de liberalidad, sino un pago. La obligación natural sirve de causa eficaz al pago, que por lo mismo no puede reputarse indebido. ¿Qué requisitos debe requerir este pago? Primero, el pago debe ser voluntario. Debe hacerse libre y espontáneamente. No debe adolecer de un vicio del consentimiento. Debe hacerse este pago por quien tenga la libre administración de sus bienes. Por regla general, el pago, en el caso de las obligaciones de dar, importa una enajenación y por tanto, quien paga debe tener la facultad de disponer del objeto del pago. Segundo efecto, las obligaciones naturales pueden ser novadas. Una obligación natural puede reemplazarse por una obligación civil o viceversa. Tercero, en cuanto a la compensación, las obligaciones naturales pueden ser caucionadas. La ley solo se pone en el caso que la caución se constituya por un tercero garante. Otros casos de obligaciones naturales.
Artículo 1260. Otros casos de obligaciones naturales. Artículo 2260. El juego y la apuesta no producen acción, sino solamente excepción. El que gana no puede exigir el pago, pero si el que pierde paga, no puede repetir lo pagado a menos que se haya ganado con dolo. Entonces, 2260, un caso de obligación natural. ¿Por qué? Porque al final lo hice. Pero si el que pierde paga, no puede repetir lo pagado. O sea, si pagó, pagó bien. Clásico caso de obligación natural, entonces el acreedor le autoriza retener lo dado pagado en razón de ella. Artículo 98. Artículo 98. Los esponsales o depositarios. O sea, la promesa de matrimonio mutuamente aceptado es un hecho privado que las leyes someten enteramente al honor y a la conciencia del individuo y que no produce obligación alguna ante la ley civil. No se podrá alegar esta promesa ni para pedir que se lleve a efecto el matrimonio ni para demandar indemnización de perjuicios. Artículo 2208 ahora. 2208. Artículo 2208. Si se han pagado intereses, aunque no estipulados, no podrán repetirse ni imputarse al capital. Si se han pagado intereses, aunque no estipulados, no podrán repetirse ni imputarse al capital. Artículo 1468. 1468. No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícitas a sabiendas. El heredero que goza de beneficio de inventario y el deudor que goza de beneficio de competencia. Esos serían los casos de obligaciones naturales. Por tanto, el artículo 1470 no es taxativo.